A darle comienzo a lo que son las efemérides del día de la fecha. Para hoy preparé, como les estuve contando un poquito de las redes, si lo estuvieron viendo, voy a hablar de una canción particular de una de las bandas más legendarias de lo que es el rock, una de mis bandas preferidas también, y una banda que tiene mucho anclaje no solamente lo que fue en la década del 60, sino todo lo que vino después. De la banda que estoy hablando es de Grateful Dead, de los muertos agradecidos o agradecida muerte, como se la ha llamado muchas veces. Para ponernos un poquitito en contexto, estamos en la década del 60, el epicentro de todo lo que iba a ser la cultura hippie y musical de la época, flower power, amor libre y un montón de cuestiones que tenían que ver obviamente con el movimiento hippie. En este contexto nacen los Grateful Dead, como una de las bandas legendarias también de la época y de los años posteriores. Primero en California, en la zona de Palo Alto, es donde empiezan su carrera. Jerry García, que es el violero, el famoso violero de los Dead, y un personaje también muy conocido en lo que fue la historia del rock, tenía una banda que se llamaba Wildwood Boys, y se va a unir ya para el 65 con Pigpen, con Bob Weir y con Phil Lesh, y van a formar The Warlocks. Todo esto en California, como decía hasta recién. Resulta ser que el nombre se lo tienen que cambiar, porque parece que tienen como un quilombo legal, porque The Velvet Underground en ese momento estaba grabando con ese nombre. Entonces finalmente deciden elegir el nombre de Grateful Dead, digamos que nace de dos vertientes. En realidad se conocen dos vertientes. Una de ellas dice que nació porque abrieron un diccionario al azar y encontraron la palabra o la frase, y la otra dice que leyeron el libro de los muertos del antiguo Egipto y de ahí viene el nombre. Lo cierto es que ya para formar la banda se van a mudar a lo que era San Francisco, en la zona particularmente de High Ashbury, donde estaba, por supuesto, como decía hasta recién, todo lo que era la cuna del hippismo, y de ahí vienen bandas como Jefferson Airplane, como Janis Joplin and the Brother Holding Company, Santana y muchos más de la época. Bueno, los Dead tienen 22 discos de estudio, para que se den una idea, e innumerables presentaciones en vivo. Con respecto a esto hay como toda una cultura atrás de los Grateful Dead y mucha controversia también. Estamos hablando también de una época, no solamente porque ellos eran una banda hippie y son una de las bandas más icónicas en lo que es el laburo independiente, digamos, para que se den una idea, es algo así como lo que fueron Los Redondos acá, pero algo bastante extraño para Estados Unidos, porque no era muy común que hubiera una banda que tuviera todas sus grabaciones independientes, sino también por la cultura que ellos generan allá. Ellos tienen a los Deadheads, que son como sus seguidores de toda la vida y que se fueron uniendo en cantidades cada vez más a medida que pasaron las décadas, y llenaban estadios multitudinarios donde la gente iba a verlos casi que como culto, y todos sus seguidores llegaban en vans, se juntaban en banda. Por eso digo que es muy similar a lo que nosotros vivimos acá con los recitales masivos, pero llevado a la cultura yankee, que es bastante extraño. Por eso los Dead, digamos, sentaron base en todo lo que fue esto. Y bueno, y todas esas giras innumerables que tuvieron a lo largo de sus años, están documentadas en cantidades de cassette y de grabaciones piratas. Hay como todo un culto de eso de los seguidores de los Dead, que a ver quién tiene más cassette, quién tiene más grabaciones, yo escuché tal versión en tal show de tal lado. Bueno, en conveniencia, digamos, en el epicentro de todo lo que estoy contando se da la situación particular de una de las canciones que es más grabada y más tocada por ellos en vivo, que es Me and My Uncle. Este tema, obviamente, la traducción es Mi tío y yo. Vamos a escuchar un poquito porque es un temazo. No sabía qué hacer. Bueno, esta versión que estamos escuchando de fondo es del 27 de abril del 71, lo graban en lo que fue el show de Fillmore East en Nueva York. Este show está subido íntegro a Spotify si les interesa escucharlo. Para mí es uno de los mejores, al menos que está grabado, de los Dead y que aparece en Spotify. Y tiene versiones increíbles, por ejemplo, tiene una versión de Johnny B. Good, de distintos temas clásicos de rock y por supuesto de distintos temas clásicos de ellos. Me and My Uncle, que es el tema que estamos escuchando y del que vamos a hablar hoy, como decía hasta recién, mi tío y yo, lo van a tocar durante casi toda su carrera, lo que serían los 30, 40 años de carrera de los Dead, porque recordemos que los Dead se separan en la década del 90 con la muerte de Jerry.
Hasta ahí ellos siguen tocando durante todos esos años con cambio de formación, con distintos cambios inclusive en el estilo de lo que hacían, depende de la época. Ellos se hacen muy famosos en los 80, cuando hacen temas que fueron más comerciales dentro de lo que es la discografía de los Grateful Dead, como por ejemplo Fire in the Mountain, que es un tema súper clásico. Y la grabación de este tema particularmente lo que tiene es que tiene un acento, como deben escuchar del otro lado, bastante folk y country. La primera vez que aparece documentado este tema en manos de los Grateful Dead es el 29 de noviembre del 66 en un show que dan ese día. Y después durante 2 años y pico no la iban a tocar más hasta que vuelven a hacerlo en abril del 69. Plena época de Woodstock y donde el hipismo estaba allá arriba. La letra de este tema, si les interesa un poquitito leerla y saberla, más allá de que la pueden buscar si escuchan el tema en Spotify, habla como una especie de lucha de vaqueros. En realidad cuenta un viaje que tiene él y su tío, en el cual tienen una pelea con cowboys en el camino, se terminan robando el oro y bueno, de eso se trata. Los Grateful Dead a partir de eso iban a tener muchos temas que hablaban de cowboys y que hablaban de toda esta especie de cultura sureña yankee, que también era bastante novedoso para una banda, obviamente, que hacía música hippie, que en ese momento la música hippie estaba mucho más relacionada con todo lo que era el pacifismo, obviamente. Bueno, van a poder encontrar en internet todo tipo de friqueadas, como personas que suben a blogs enteros diferentes versiones de este tema para que uno busque diciendo, bueno, esta es la versión que tocaron tal día en tal fecha, y puedes entrar al link y escuchar la cantidad de veces que la hicieron, y la hicieron diferente dentro de obviamente lo que está documentado. Ahí empieza toda la historia de la controversia de dónde viene el tema. Por supuesto el tema no es de ellos. Bob Weir iba a decir, Bob Weir es el otro violero de los Grateful Dead, que no es Jerry García, que es el que canta este tema y canta muchísimo de los temas de los Dead. Dice que la canción se la iba a mostrar Curly Jim. Curly Jim era un personaje bastante particular, lo estuve buscando en Spotify y tiene sus temas subidos, pero es casi que under, tiene como 2 temas subidos y tiene menos de 1000 escuchas. Este personaje hacía rockabilly particularmente, principalmente, y era de Texas. Y la cuestión es que ranchaba con ellos en lo que era el 710 de Ashbury, que es una casa muy famosa donde vivieron los Grateful Dead en esa época en San Francisco, y donde vivieron personajes, por ejemplo, como Janis Joplin, con ellos también. En esa casa era muy común que se organizaran zapadas, que se organizaran fiestas y que hubiera toda la psicodelia, obviamente, de la época. Y este personaje, Curly Jim, aparentemente viene y en una zapada en San Francisco les cuenta de este tema. Le dice que él había estado en la fiesta donde este tema fue compuesto, que lo iba a componer John Phillips. John Phillips iba a ser después uno de los miembros de Mamas and the Papas, pero en ese momento era miembro del trío de folk Journeyman. Aparentemente John Phillips escribe este tema en una noche de jolgorio, sexo, drogas y rock and roll, y no se acordaba ni siquiera el otro día de haberlo escrito, no le da mayor importancia, dice que no quiere los créditos, no le da ni 5 de pelota. Y resulta ser que lo que dice la historia es que aparentemente John Phillips le dijeron al otro día, che, mirá, vos estuviste componiendo esto anoche en la fiesta, y ahí él dice que no quería saber nada con los créditos, y finalmente se lo termina dando a Judy Collins, que lo iba a grabar por primera vez en su álbum en vivo del año 64. Esa es la primera grabación de la que se tiene recuerdo de Me and My Uncle. Phil Lesh, por su parte, que es el bajista de los Dead, iba a decir que no, que esta historia no fue así. Que en realidad ellos lo escuchan el tema cantándolo a Dino Valente en un show y de ahí lo recogen. A ver, lo que quiero decir con esto es que este tema es un tema bastante clásico, que lo hizo mucha gente, pero que la versión de los Grateful Dead es muy particular y es la que ha sido más taquillera, por así decirlo, o recorrida. No es una banda que acá tenga mucha taquilla, pero sí que ha recorrido mucho. Resulta ser que aparentemente después, con los años, se supo que este tipo, este Curly Jim, era el que había traído toda esta historia a San Francisco, que nunca sabremos si es verdad o no, y si la saben del otro lado me encantaría que nos lo cuenten también, y que fue quien se lo mostró tanto a ellos como a Dino Valente. Por eso las versiones son bastante similares. En realidad, aparentemente toda la historia que contaba este señor, este buen señor, fue real, y nada, fue él el que le llevó el tema tanto a Dino Valente y a los Grateful Dead, por eso se genera esa confusión de dónde viene. Sea cual sea la historia real, los Dead la iban a grabar durante 2 décadas este tema, infinidad de versiones,
que le iban a abrir camino, como les decía hasta recién, en todo lo que fue una suerte de letrística de varias canciones que hablaban de cowboys y que hablaban de la historia de un poco lo que es el sur de Estados Unidos y la época, por supuesto, muy anterior, de principios del siglo, fines del siglo XIX y muy anterior a lo que era la era hippie. Bueno, esto ha sido un poquito el recorrido por la historia de Me and My Uncle, de este temazo de los Grateful Dead. Espero que les haya gustado. En otra columna vamos a intentar hacer un recorrido mucho más exhaustivo sobre la banda, que hoy claramente no tenía tiempo para hacerlo y que es muy largo, pero si les interesa, búsquenlo, que está en Spotify. Si les interesa, esta versión es hermosa, es en vivo en el Fillmore East de Nueva York en el año 71. Y dicho todo esto, les agradezco un montón por haber estado del otro lado. Esto es Bye Bye de Babasónicos. Ya volvemos.